Nuevamente queremos primero agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad es que es un honor que haya tanta gente. Nosotros sabemos, de hecho siempre en las reuniones del grupo hablamos de que hay mucha gente que le interesa, hay muchos grupos que están distribuidos tanto en el país como en otros países que trabajan sobre temáticas de filosofía de infancias, pero vernos acá las caras me parece que es otra cosa y es una oportunidad sumamente interesante. Por otro lado, es un honor tener acá los invitados que tenemos, Gustavo Schuchmann y Carlos Escliar, que más allá de su intachable trayectoria, que ahora voy a presentar muy brevemente, son dos personas que han trabajado mucho sobre la divulgación de la filosofía, de la educación, y que un poco retomando la conferencia de ayer, nos acercan esos gestos que cuestan a veces encontrar y que son tan importantes que estén. Para presentarlos brevemente, y de paso los presento en el orden en que van a hablar, Gustavo Schuchmann es profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y diplomado de Estudios Avanzados en Educación y Democracia por la Universidad de Barcelona. Es también capacitador de directores de escuelas primarias para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ha escrito innumerables libros, tanto de texto como para docentes, como también de textos para chicos. Carlos Escliar es investigador del CONICET y del área de educación de Flaxo. Es doctor en fonología con estudios de postdoctorado en educación de la Universidad de Río Grande en Brasil y de Barcelona en España. Es también poeta, tiene muchos libros de poemas, de pedagogía y de filosofía. Bueno, y ahora nos van a hablar sobre imágenes cinematográficas y literarias sobre la infancia. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación y avísenme si se escucha bien o mal porque si no hablo sin micrófono. ¿Se escucha? Bueno, voy a empezar por un relato. En espacios de capacitación con directivos, una directora escribió este relato que les voy a leer y después haríamos un análisis de esta acción que ella cuenta relacionándola con algunas películas. Dice así: Ezequiel cursó cuarto grado en mi escuela el año pasado. Desde el primer día su maestra me manifestó su enorme preocupación por la conducta de Ezequiel, sus malas contestaciones, su bajo rendimiento escolar, sus agresiones físicas a los compañeros, su falta de integración al grupo. Permanentemente intentaba escapar del aula y de la escuela. Propuse citar a los padres y derivarlo al equipo de orientación escolar, prácticas formales en toda institución. Esta última intervención fue posible como acción de la escuela, pero citar a los padres para el mes de julio, en que tomé el cargo, había sido imposible por parte de quienes me precedieron. Ezequiel no tiene mamá, vive con su papá que trabaja todo el día y se encuentra al cuidado de una abuela hasta que su papá regrese. Ante los llamados de la escuela, la abuela concurría a las citaciones, pero manifestaba su incapacidad para dar alguna respuesta ante las quejas planteadas por los docentes y manifestaba que el padre no quería venir a la escuela porque siempre lo llamaban para quejarse de su hijo. Hasta acá todos eran obstáculos. Llamé muchas veces a Ezequiel a dirección solo para conversar con él. Al principio se mostraba desconfiado y muchas veces no venía. Cuando lo hacía preguntaba: ¿qué hice ahora? Fui conociendo algo de su mundo, el dolor por la pérdida reciente de su mamá, su pasión por la música. Me contó que con Alejandra Iniesta, la profesora de música, estaban viendo una película que lo fascinaba, Los Coristas. Me reuní con la profesora, me contó que Ezequiel se emocionaba hasta las lágrimas cuando veía la película, que la situación de desamparo de los protagonistas lo conmovía y que pedía verla una y otra vez, incluso en los recreos, que había sacado por fonética en francés la canción final de la película y que sin tener conocimientos de música interpretaba a la perfección en flauta la melodía.
No dudé, levanté el teléfono, llamé al papá y le dije que lo esperaba el otro día en la escuela, que tenía una noticia maravillosa para contarle de su hijo. Le expliqué que no lo llamaba por ningún problema de conducta, que necesitaba conocerlo y hablar con él, que era nueva en la escuela y que me diera una oportunidad. Preparamos una reunión con Alejandra y las maestras de cuarto. La cara del papá mientras le hablábamos fue el mejor regalo de la reunión. Dijo que era la primera vez que lo llamaban para decirle algo bueno de su hijo. La profesora le explicó que si estaba de acuerdo podía conseguir una beca en la escuela de música. En el acto de fin de año, con su voz finita y angelical, interpretó en francés la canción del final de la película. Hoy cursa quinto grado, es un alumno capaz, responsable y estudioso, se destaca en el área de matemática, situación que permanecía oculta por su poca dedicación al estudio. Por la tarde, 3 veces por semana, estudia música. A la salida, cuando pasa por mi lado, siempre me sonríe y me dice gracias. Yo le digo gracias a él porque me ayudó a proponerme como tarea profesional trabajar más de cerca con la dificultad, con estos alumnos que el sistema expulsa porque salen del saber convencional, porque son difíciles, diferentes. Si los docentes nos propusiéramos escuchar más la vida de nuestros alumnos, conocerlos, buscar en sus vidas esa punta que Ezequiel nos mostró con su emoción, con su interés inusual por la música, si cada alumno pudiera ser valorado en la totalidad de su persona y no en la parcialidad de sus pequeños tropiezos, si los derechos del niño no quedaran en el discurso, estoy segura de que los índices de fracaso escolar y violencia en la escuela serían bien diferentes. Bueno, este es el relato de Cristina Aguirre hace unos años. Yo quería analizar un poco lo que ella cuenta de su acción como directora. En principio me parece que hay una clave de su acción y es que es justamente una acción. Es decir, que ella se sale de la conducta, se sale de lo que se espera de ella según el rol que ocupa y empieza a tomar decisiones. Es decir, en términos de Hannah Arendt, que deja la conducta para pasar a la acción, deja de hacer algo esperable, algo que tiene que ver con el rol o con las normas que regulan su función. Sí, que ella lo dice al principio, dice, llamé al equipo de orientación, llamé a los padres, hice lo que tenía que hacer, ¿no? Prácticas formales en toda institución, dice ella, o sea que también de algún modo critica este protocolo. Y finalmente dice, bueno, voy a actuar, ¿no? Y esa acción se relaciona con la escucha. En definitiva, lo que hace es convocar a ese niño para escucharlo. El niño al principio siente que lo van a retar, que ha hecho algo, se siente desconfiado, hasta que empieza a ver que hay un adulto disponible para escucharlo. Y que hay un adulto disponible que lo va a escuchar en tanto niño y no en tanto alumno. Porque esto también aparece como un problema en las capacitaciones con directivos o con maestros. Creer que el niño ya entra como alumno, cuando en realidad el ser alumno es algo que se construye, ¿no? Debemos lograr que los niños se transformen en alumnos dentro de la institución. Bueno, porque es una institución, porque nos tenemos que manejar con ciertas reglas, porque hay ciertos roles y porque hay ciertos tiempos, y tenemos que garantizar esa tarea que es la de la enseñanza y la del aprendizaje. Por eso necesitamos transformar al niño en alumno en las horas que está en la escuela. Pero no es cierto que el niño ya llega como alumno. Y este niño no se reconoce como alumno hasta que es reconocido él como niño. Cuando él empieza a ser reconocido, empieza a funcionar, ¿no? Empieza a dar muestras de que puede, por ejemplo, estudiar y puede irle bien en una materia. Yo creo que no es un relato que habla de un milagro, sino que simplemente, en todo caso, ese milagro es el milagro del reconocimiento, ¿no? Aquello que se genera cuando reconocemos a otro. Y en este caso es el adulto el que tiene la primera responsabilidad de reconocer al niño. El niño, cuando se siente reconocido, empieza a tener otro tipo de manera de comportarse dentro de la escuela. No para quedar bien, sino que empieza a sentirse a gusto, empieza a sentirse parte de la escuela. Y acá aparece un concepto que sería el de reconocimiento, que yo lo saco, pero por supuesto está en muchos lugares de la filosofía, pero Todorov, en el libro La vida en común, hace un recorrido por el concepto de reconocimiento y en algún momento dice que todos los seres vivos necesitan vivir y para eso necesitan satisfacer sus necesidades biológicas, dormir, alimentarse, beber,
pero solo los seres humanos, además de vivir, necesitan existir. Y existir significa ser para otros, existir significa ser visto por los otros, ser valorado por los otros, ser reconocido. No podemos existir si no hay otros, ¿no? La existencia depende de los otros, y por eso podemos entender que haya personas que ya no viven pero que siguen existiendo. Hoy hablábamos con Carlos hace un ratito de algunas personas que se nos fueron, ¿no? Personas que ya no viven pero que siguen existiendo porque están en el relato, porque están en la memoria, porque siguen siendo nombradas, para bien o para mal, pero siguen estando. Mientras que también podemos reconocer que hay personas que viven y que tienen una existencia muy debilitada, ¿no? Una existencia debilitada por falta de reconocimiento. ¿Cuánto malestar hay en las instituciones por esa falta de reconocimiento? ¿Cuánto de los conflictos que se dan en las escuelas y en otras instituciones donde convivimos con otros, ese malestar tiene mucha relación con la falta de reconocimiento hacia nosotros como profesionales o hacia nosotros como personas? Y lo que dice Todorov además es que ese reconocimiento que nosotros queremos como seres humanos que somos es de dos tipos. Un reconocimiento por conformidad, que sería el reconocimiento por ser tratados como iguales. Queremos ser tratados como iguales, no queremos ser discriminados como si fuéramos inferiores, no queremos ser rechazados como inferiores, pero también queremos ser reconocidos por nuestra capacidad distinta, o sea, queremos ser distinguidos. O sea, hay un reconocimiento por conformidad y otro por distinción, en el sentido de que también quisiéramos ser valorados en aquello que podemos dar. Que este es el punto clave de lo que pasa con Ezequiel, ¿no? Ezequiel tiene algo que dar, o algo que se puede desarrollar, que se puede desplegar, y es descubierto por Cristina gracias a su capacidad de escuchar. Su capacidad de escuchar. Y la clave de esa capacidad está en que ella no le habla al niño, sino que habla con el niño. Esa gran diferencia entre hablar a y hablar con. Lo que hace ella es hablar con el niño, y por eso se ubica en un lugar distinto del que podría tener un director, y por eso puede decirle gracias, ¿no? No solamente que el niño le diga gracias a ella, sino que ella le diga gracias a él, porque se han reconocido mutuamente. En definitiva, lo que ella ha logrado también es reconocimiento gracias a su acción. Y aquí aparece una película. El niño está fascinado con la película Los Coristas. Yo lo que traje acá es simplemente la tapa de la película, por si no las conocen, no sé, pero pienso que las deben conocer. Y si viera algo yo, bueno, ahí aparecen Los Coristas, muy chiquitos, no tiene sentido todo esto, no lo vamos a usar. Los Coristas. En Los Coristas yo me pregunto si Ezequiel está fascinado por los coristas, por lo que dice Cristina. Que están en esa película, o Ezequiel está fascinado con el maestro, está fascinado que haya un adulto capaz de escuchar, un adulto capaz de reconocer. ¿Qué es eso en definitiva lo que Ezequiel está queriendo? Porque cuando Ezequiel se escapa del aula y empieza a hacer todas esas cosas que hace tan disruptivas, en definitiva está reclamando ese reconocimiento, y tal vez lo que le fascina de la película es eso, que encuentra a un maestro que está reconociendo a sus alumnos. ¿Cuáles son las claves de la acción del maestro de los coristas? Ustedes saben que es una película que transcurre en un internado después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y que quienes están dentro de ese lugar, que mal podríamos llamar escuela, son chicos en su mayoría huérfanos, o chicos que fueron dejados ahí por sus padres, pero que parece más un aguantadero que una escuela, digamos, están ahí para estar ahí, y efectivamente así son tratados, ¿no?, por los adultos de ese lugar. Esos adultos no los tratan como sujetos capaces, sino que los tratan como seres perdidos. En definitiva, lo único que hacen es aguantarlos. Y a toda indisciplina dentro de esa escuela se le responde con violencia o con sanciones que pueden ser muy duras, de castigos, de encierros y demás. El maestro que llega a esta escuela, lo primero que hace en ese aula también tan indisciplinada con la que se encuentra, es pedirle a los chicos, y se me está yendo es pedirle a los chicos
que escriba qué quieren ser cuando sean grandes. Una simple pregunta, ¿no? Pero digo yo, ¿qué pregunta para esos chicos? Esos chicos seguramente nunca fueron consultados sobre qué querían ser cuando fuesen grandes, porque nadie estaba considerando un futuro para ellos, ni nadie podía considerar que ellos podían tener algún futuro o querer siquiera algún futuro. Y ahí me parece que lo que hace este maestro es reconocerlos a estos chicos como seres desesperados. Dice Kierkegaard en el tratado contra la sino el tratado sobre la desesperación, que estar desesperados es como a uno faltarle el aire, y así como al que se asfixia hay que abrirle las ventanas, a quien se desespera hay que abrirle una posibilidad. Y me parece a mí que lo que hace el maestro en todo momento en la película es abrir posibilidades a estos chicos que estaban desesperados. Y hay una escena fundamental que tiene que ver con la escucha, y es la escena en la que él entra al pabellón. Los chicos están cantando una canción cuyo contenido es burlón respecto de él. Todo el tiempo se están burlando del pelado, calvo, petizo, gordo, ¿sí? Entonces están cantando esa canción que se burla de él, y él va pasando por el pabellón. Cuando lo ven se asustan y se van callando, pero él sigue avanzando hasta que llega un chico que no lo vio, que está cantando. El chico cuando lo ve se asusta también, se queda callado, y él le dice: no, quiero que sigas cantando. Y el chico cree que lo van a retar, que lo van a castigar, y dice: no, yo no estaba haciendo nada. Sí, estaba cantando, ¿sí? Y le hace cantar la canción, y se va de ese pabellón diciendo: todos cantan, todos cantan. Quiere decir que el maestro de la película está escuchando lo que vale la pena escuchar, es decir, está escuchando lo que hay que escuchar de los niños, no está escuchando la burla, no está escuchando aquello que tiene que ver justamente con digamos, esas cosas que hacen los chicos respecto de los adultos porque son sus autoridades, sino que está escuchando lo que pueda encontrar, como hizo Cristina, lo que pueda encontrar en ellos que pueda valer para servirse de eso y armar el proyecto. El proyecto del coro que arma este maestro no es un proyecto que él traía, si bien lo tenía en la maleta, pero lo tenía en la maleta como algo ya olvidado, sino que lo pone a consideración y lo plantea como proyecto una vez que encuentra eso que escuchó, encuentra que todos cantan y que algunos cantan bastante bien. Entonces, y hay otra cuestión respecto de esta película, que es una pregunta. Hay uno de esos chicos que después se transforma en un gran músico, ¿no? Y que es un poco el que va a leer la historia según la cuenta el propio maestro. Una pregunta sería: ¿el proyecto del coro fue un fracaso porque solamente un chico llegó a ser músico? Obviamente que no, que el proyecto del coro no fue un fracaso porque la propuesta tenía un sentido en el presente, no como promesa, sino como algo valioso aquí y ahora para esos chicos que, como decíamos antes, parecían chicos sin futuro. No tiene que ver con la promesa que puede dar la escuela, sino que tiene que ver con poder dar algo significativo aquí y ahora. Esos chicos pudieron transformar de algún modo su realidad gracias al coro. La realidad sigue siendo dura, pero ya tienen unas herramientas para matizarla, para entenderla de otra manera y para vivirla de otra manera. Sigamos entonces con estas cuestiones. ¿Por qué lo que hace Cristina, la directora, tiene una dimensión ética? A mí me parece que tiene una dimensión ética, en principio, porque hizo algo que podría no haber hecho. Esta cuestión es muy sencilla, ¿no? Siempre que hablamos de ética, hablamos de una asunción de la propia libertad. Y lo que hace Cristina es justamente asumir su acción, desplegar su acción y hacerse cargo de las consecuencias de esa acción. Y además nos parece que podría ser la acción ética, o tiene una dimensión ética su acción, porque además de hacer algo que podría no haber hecho, lo que hace es más difícil que lo que podría haber hecho según los reglamentos o según lo que le pedía el rol. Es decir, ella podría haberse quedado con la posición de una directora que dice que hay un niño que hace lío, castigarlo, tenerlo ahí, o tratar de que se vaya de la escuela, ¿no? Y ese sería un modo de actuar bastante más sencillo que el modo en que actuó. Hay una película que se llama La mariposa,
película francesa con Michel Serrault, no les voy a pasar la tapita. Claro, él lo va a dibujar. En esa película también se muestra algo parecido y que tiene que ver con la idea de un adulto, en este caso un señor mayor, que se termina relacionando con una niña de unos 8 o 9 años, y una niña que no es una chica abandonada, pero que tiene una madre muy joven que en realidad no la atiende, ¿sí? Y ella se fascina con este adulto que ama las mariposas, que investiga sobre mariposas. En un momento de la película, Michel Serrault empieza un viaje, una travesía por una montaña para ir a buscar una mariposa. En la película no se entiende todavía por qué está tan obsesionado con esa mariposa. La nena se le cuela, digamos así, se le mete en el baúl del auto y cuando ya está lejos de la casa aparece y le pide por favor que la lleve con él. Y él tiene muchas dudas, al principio no quiere saber nada con esto. Primero la lleva a la policía, pero cuando ve cómo tratan a los niños y las cosas que pasan ahí en la comisaría, decide llevarla con él a la montaña. ¿Por qué digo que se parece en algo a lo que hace Cristina? Porque atiende al reclamo del otro, atiende al reclamo del niño, ¿sí? Y aparte la película es bellísima, la manera en que la nena le pide por favor que la lleve con él. Pero además hace algo que después a él le va a traer muchos problemas, que es salirse de la norma. Si fuera por la norma, él tendría que haberla llevado de vuelta a su casa. Pero hace algo que tal vez podríamos decir ilegal, incluso pasan cosas que tienen que ver con esa ilegalidad, y se banca la situación, digamos, ¿no? Decide llevarla. Y en ese decidir llevarla, decide una acción que es mucho más fastidiosa que la que él había pensado para ese viaje. Él quería estar solo, quería hacer esa travesía solo, y ahora está con una nena que está todo el tiempo haciéndole preguntas, está todo el tiempo molestándolo con esas preguntas, diciéndole cosas, aguantándosela, ¿no? Entonces ahí también vemos la dimensión ética en el sentido de que toma la decisión que toma, pero además esa decisión es una decisión que se hace entre deseos contrapuestos, es una decisión que se hace aun cuando nos trae problemas, ¿sí? O nos va a complicar de algún modo nuestra vida por un tiempo, ¿no? El hecho de haber decidido hacer eso. En un momento de la película, cuando están en la montaña y de noche, ella le dice que le cuente un cuento. Y él le dice, yo no conozco ningún cuento o no sé cuentos. Y la nena le dice, ¿para qué sos viejo si no sabés contarme un cuento? Y me parece que es una linda idea esta, ¿no? ¿Para qué somos adultos si no podemos transmitirle al niño nada? Porque en definitiva la responsabilidad hacia el niño es una responsabilidad que hemos asumido, quienes la hemos asumido. Podemos no asumirla y podemos seguir siendo adultos, ¿no? Pero quienes hemos asumido esa responsabilidad, porque hemos sido padres o porque hemos querido dedicarnos a la educación, tenemos que poder transmitir el mundo del adulto y también lo que podamos transmitir que sea bueno para los niños, ¿no? Si no, ¿qué nos define como adultos? Y acá es lo que la nena le dice a este hombre. Y estoy jugando con una idea que yo simplifico mucho desde Vinás, la idea de que la acción es ética cuando atiende al reclamo del otro, que la acción es ética no porque surja de una ley racional que yo me doy a mí mismo como sujeto que soy racional, sino que surge del otro en tanto víctima, el otro en tanto ser más vulnerado que yo, o que yo lo reconozco como más vulnerado, aquel que me necesita, que me está reclamando, que me pide ayuda. Y si yo decido actuar en consecuencia, si yo interpreto ese reclamo como un deber, entonces actúo éticamente, ¿no? Actúo éticamente. Pero entonces la ley, o el deber, mejor dicho, no viene de mí, no sale de mí, sino que sale del otro. Y ese otro, si bien es la víctima, o es quien está en una situación de vulnerabilidad, si bien es más débil de algún modo, también es más fuerte, porque me está mandando, es mi autoridad, ¿no? Me dice, tenés que actuar, tenés que hacer algo por mí, ¿sí? Y yo creo que tanto en el caso de Cristina, como en el caso de la mariposa, como en el caso de los coristas, hay sujetos adultos que deciden atender ese reclamo o que interpretan ese reclamo como deber. Y a diferencia de la ley kantiana, ese deber no es universalizable. No es que yo deba, cada vez que se me aparezca una nena que quiere ir conmigo a una montaña, llevármela, ¿no? O no es que yo deba hacer lo mismo con todos los chicos que son disruptivos como Ezequiel.
No hay una universalización, no se transforma en ley en el sentido de que debo actuar de este modo en cada caso similar, sino que es la manera en que yo respondo en el cara a cara, en la relación con ese otro, que es un rostro y que es irreemplazable, que esa relación también es irreemplazable. Y siguiendo con las películas, mejor dicho, quería pasar, antes de entrar en otra película, a la idea de esto de escuchar, ¿no? La misma Cristina, al final del relato, dice algo sobre los derechos del niño, ¿no? Si atendiéramos mejor a los derechos del niño, y efectivamente, un derecho del niño fundamental, que algunos dicen que cruza todos los demás derechos del niño, es el derecho de los niños a ser escuchados. Y ese derecho no puede no estar en la escuela, porque hay otros derechos que han sido vulnerados, que hay niños que no ejercen esos derechos por problemas que tienen. No se puede ejercer en la escuela. Y como dicen algunos juristas, hay un jurista que se llama Barata, que dice que el derecho a ser escuchado no es simplemente atender en el sentido de tener en cuenta lo que a un chico le pasa, sino que es también actuar en consecuencia. O sea, el derecho de ser escuchado del niño se transforma en un deber del adulto de tener que actuar según lo que escucha. Y a mí me parece que ahí está la clave de lo que pasa con estas películas o lo que pasa con esta directora, que no simplemente comprenden, como podría haber hecho Cristina, pobre chico, no lo molesten, perdió a la mamá, ¿sí? Sino que actúan, tratan de transformar eso que escuchan en una acción que pueda, no digo resolver, pero sí contemplar lo que al otro le pasa. Esto de la escucha es lo que no se ve, pero que es muy interesante de interpretar, en otra película que es Niños del Cielo. Es una película iraní, Niños del Cielo. Son todas películas medio viejas, yo soy medio anticuado. Pero Niños del Cielo es una película iraní, no sé si la conocen, donde un niño de una familia pobre pierde las zapatillas de su hermana, ¿sí? Pierde el calzado de su hermana, que es menor que él. Como estos dos nenes no quieren molestar a sus padres, que están con muchos problemas económicos, deciden no contarle la situación al padre, y entonces la nena se va al colegio con las zapatillas del nene, viene corriendo al mediodía, porque tiene distintos turnos, se encuentra en una esquina, él se pone las zapatillas y sale corriendo para su escuela, ¿no? El problema es que el nene llega siempre tarde, porque no da los tiempos para correr como corren ellos para llegar a tiempo. Y hay un director y un profesor y demás que siempre le preguntan al nene por qué llega tarde. Pero se nota que no es una pregunta verdadera, auténtica. No están interesados en escuchar. Es ese tipo de pregunta que ya viene con el reto. Una pregunta enojada, ¿sí? Con amenazas de sanción. Entonces el nene no dice nada. En toda la película se lo ve angustiado. En toda la película se lo ve angustiado por la carita que presenta. Pero no dice nada. Y al final de la película, este nene decide jugar una carrera, quiere entrar en una carrera donde se va a competir y el tercer puesto o el segundo, no me acuerdo cuál era, lo que se gana es un par de zapatillas. Entonces quiere competir por ese premio. Pero el problema es que cuando uno ve la carrera, se van dando situaciones donde él va quedando primero. ¿Sí? Y hay un momento en que ya no puede retroceder, es decir, ya está llegando primero y llega a la meta antes de lo que él hubiera querido. Entonces le dan el premio mayor y aparecen las fotos y todos los adultos muy contentos y todos lo felicitan, y en la foto se le aparece con su carita angustiada, que nadie llegó a ver, nadie lo pudo escuchar. Y no hay personas malas, no hay nadie ahí que lo está maltratando. La verdad es que los adultos son malos, ¿no? Los padres son macanudos, digamos, no tiene que ver con un maltrato. Tiene que ver, creo yo, con otro paradigma o con otra cultura de derechos, que es el paradigma que llamábamos tutelar, ¿no? Que aunque pueda haberse caído en términos legales, sigue existiendo. Es la idea de que el niño es un sujeto en formación y entonces lo que le pasa hoy no interesa, es decir, bueno, ya se le va a pasar, son cosas de niños, ¿sí? O no merece ser escuchado en el sentido de que no interesa porque es un niño. Entonces,
lo que yo haga por ese niño será bueno para él, para el futuro y demás. Entonces me parece a mí que esa carita angustiada nadie la ve, a diferencia de otro relato que no les voy a contar ahora, de otra directora de La Pampa, que sale en busca de un niño que falta mucho a la escuela, reconoce después la situación de ese niño, que tiene muchos hermanos, familia muy pobre y demás, que se queda dormido todas las mañanas porque nadie lo levanta y él está mirando la tele hasta tarde, ¿no? Entonces deciden cambiarlo de turno. Cuando lo traen al niño a la nueva aula, la maestra lo trata muy mal porque está muy enojada con que le traigan otro chico a su aula, ¿no? Porque le molesta esa situación de tener más chicos. Y entonces la directora dice, no me puedo sacar de encima la carita angustiada de Santiago. Y ahí me parece que cuando ella dice eso, es donde se vuelve a ver la dimensión ética de la acción de ella. No es solamente cambiar a un chico de turno, está mirando la carita angustiada de ese nene, está reconociendo a ese sujeto, a ese niño, y por eso hay una dimensión ética en su acción. Porque uno podría cambiar de turno a cualquiera que llega muy tarde todos los días sin saber ni siquiera quién es. Y no diríamos que está mal, pero no diríamos tampoco que hay una dimensión ética en esa acción. Y por último, para hablar de la responsabilidad adulta frente al niño, que yo decía tiene que ver entonces con esa función que hemos querido asumir de algún modo, porque en definitiva no puede adjudicarse responsabilidad a quien no la asume en el sentido voluntario, ¿no? Hay responsabilidad porque hay decisión, porque hemos querido ser educadores, hemos querido ser padres y por lo tanto tenemos una función que cumplir ahí. Y la película que siempre se da a colación, digamos, que siempre se nombra, otra vieja película que se llama La vida es bella. En La vida es bella, que sucede en plena situación de holocausto, de campos de exterminio, nazis, el padre y el niño están siendo llevados a los campos de exterminio, el niño cumple años el día ese en que se los están llevando, esto sucede en Italia, el actor y autor es Roberto Benigni, van en un camión hacia los trenes y el nene le pregunta al papá, ¿hacia dónde vamos? Y el papá le inventa una historia relacionada con su cumpleaños, como diciéndole que va a haber una sorpresa, que ya va a ver, que tiene que ver con un regalo. Cuando el nene se queda dormido, le pregunta a los demás adultos, ¿hacia dónde vamos? Y lo que yo digo es que es la metáfora de la función paterna o la metáfora de la función adulta. El padre no tramita su incertidumbre con el niño, la tramita con los demás adultos. El niño no puede procesar esa incertidumbre que el padre le podría llegar a transmitir. Y entonces decide armarle toda una ficción para que el niño sobreviva, que en definitiva es lo que logra. Sobrevivir gracias a la ficción. Gracias a una ficción que le ofrece el mundo adulto al niño. Y que en este caso es el padre, ¿no? Luego en el pabellón, lo que hace este padre es seguir armando esa ficción al niño para que crea que todo es un juego. ¿Y qué pasa? Gracias a la ficción, el niño sigue siendo un sujeto activo en esa realidad que es aniquiladora. Si el padre le hubiera dicho la verdad, nos van a matar, nos van a hacer carbón, nos van a hacer botón, nos van a meter en cámara de gas, no haría falta esperar a que llegara la cámara de gas. El chico ya estaría aniquilado como sujeto. Y aparte, el padre reconoce, como deberíamos reconocer todos los adultos, que la fragilidad del niño es siempre superior a la fragilidad del padre o del adulto. En el sentido de que, aun cuando un sujeto adulto se encuentra en crisis por su situación personal y se encuentra frágil, la fragilidad del adulto nunca es comparable a la fragilidad del niño. El niño, además de sufrir la fragilidad propia de la situación, sufre la fragilidad de ser niño. Es un sujeto que se está constituyendo como tal. Nosotros como adultos, mal que mal, ya estamos constituidos. Y entonces lo que hace este hombre es armarle esa escena, que algunos dirían que es una mentira, pero que en definitiva es que ese niño siga siendo sujeto activo en esa realidad, que se pueda mover, que se pueda esconder. De hecho termina escondiéndose hasta el final y el padre sigue armando su ficción antes de morir, incluso hasta el final. Y gracias a esa ficción se salva. A mí me parece que la ficción es lo que hacemos en las escuelas. En definitiva, lo que nosotros hacemos cuando educamos es ofrecer ficciones para que los chicos se distancien de la realidad, se distancien en el sentido de enriquecer esa realidad gracias a esas ficciones. En definitiva, todas las construcciones culturales, científicas, artísticas, o todo lo que nosotros les brindamos a los chicos desde esos saberes legitimados socialmente que se dan en la escuela,
son ficciones, porque son construcciones humanas, pero que permiten que el chico pueda ser un sujeto activo, no quedar atrasado por la realidad, que es en definitiva lo que pasa con los coristas, porque los coristas, el coro, viene también a ofrecer una ficción para que los chicos se salgan de esa realidad tan avasalladora o tan aniquiladora. Y una escena última de esta película es la de este protagonista que se está muriendo mientras hace los trabajos forzados, dice me muero, me muero, me muero, y parece ser que no está mintiendo, digamos, que se está muriendo, pero llega al pabellón, el nene le pide que lo alce y él lo alza. Y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde sacó la fuerza para alzar al niño si se estaba muriendo? Si se está muriendo. Y uno diría, bueno, tal vez sea del amor paterno, o sea que esa fuerza surge del amor. Yo prefiero decir que surge de la responsabilidad, que la fuerza viene de esa responsabilidad, de no desistir respecto de la función adulta. Él no desiste nunca de su función. Siempre está conteniendo y amparando, en ese sentido, al niño para que el niño sobreviva. Y última cuestión es la de pensar que la dimensión ética de estas acciones, de estos personajes ficticios o de la directora de la Ciudad de Buenos Aires, es que también es una dimensión ética porque estas personas deciden no solamente actuar respecto de otro, sino también de cómo quieren actuar ellos para ir construyendo la propia obra, que en definitiva es uno mismo. O sea que en esas acciones también yo me voy definiendo como quien quiero ser. Y eso tiene que ver con la idea de ética como arte de vivir. Así como el artista construye la obra con el mármol o con el lienzo, con la pintura, nosotros también somos artistas de nuestras propias vidas y vamos construyendo nuestra obra con los materiales que se nos ofrecen o que podemos conseguir, que tienen que ver también con ciertas durezas, como la del mármol, pero en este caso las durezas de la realidad. La vamos variando esa realidad para construir la propia obra. Yo creo que la directora, el corista, digamos, todos estos personajes, además logran construir la propia obra, que es tratar de ser quienes quieren ser. Bueno, dejemos gracias. Con el que hacíamos improvisación teatral cuando teníamos 23, 24 años, menos de ser, y reunirnos ahora de viejos, casi por última vez, yo diría, porque si esperamos 30 años más, voy a dedicar esto que preparé a una persona que está aquí presente. No sé si ya sabe que es David. ¿Está por ahí David? Ah, fue al baño. Gracias, Walter. Voy a serles muy franco con algo que me ha ocurrido, porque desde el momento en que hablamos con Florencia, con Julián, sobre el tema y reunimos con Gustavo, yo dije alegremente, voy a hacer algo sobre literatura e infancia. A partir de ese momento fue una verdadera pesadilla, menos mal que Gustavo terminó, porque yo estoy tachando, me va a quedar una frase al estilo la literatura es importante. Y sobre todo me he puesto como en un problema yo mismo, que es el problema de pensar no como investigador, digamos, no como académico, sino como lector, y trabajar en vez de con una cantidad de libros a los cuales uno va a buscar aquel párrafo, aquel concepto, aquella frase, bajar una biblioteca hasta la mesa, lo que es una trayectoria completamente distinta a la investigación. Es decir, en vez de ir a buscar los libros, lo que he tratado de hacer, y no lo logré lo más mínimo, fue reconstruir
una posible lectura sobre la infancia en la biblioteca. De tal manera que aquí la cuestión no es buscar novelas o poemas o cuentos bonitos, ni frases maravillosas sobre la infancia, ni mucho menos orientarse por títulos tales como infancia, niño, porque esa búsqueda probablemente no arroje ningún resultado. Entonces, yo recordaba cuando usaste la pregunta ¿qué te gustaría o qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Que mi hermano dijo mecánico, mi hermana odontóloga y yo dije melancólico, pensando que era esa un poco una profesión a la cual la verdad que me ha ido bastante bien en ese terreno. Y lo que voy a hacer es trabajar un poco esa ambigüedad de una imagen claroscura para proponerles 8 pasajes de la literatura sobre la infancia. Creo que no vamos a tener el tiempo que me gustaría para entrar en cada uno de sus paisajes, los voy a ir nombrando y vamos a ir comentando algunas de las obras que van a componer esto. No tuve ninguna idea de totalidad, me parece que no se puede con la literatura pensar en una bibliografía absoluta, una bibliografía total. Por supuesto que como se trata de mi biblioteca hay allí un punto de vista, una forma de sentir la literatura, unas preferencias más que otras. Y en ese bajar la biblioteca fue que durante este tiempo me he encontrado con lo siguiente, y lo primero que voy a hacer es justificar por qué la literatura. Yo creo que es para preservar vidas ajenas, no solo en el presente y en el aquí, sino lejos y antes. Pero también la literatura es porque tenemos que salir de nuestras vidas convencionales. Porque otras vidas fueron, serán al margen de la nuestra. Y porque nuestra vida siempre es cortísima y escasísima para pensar y percibir. Buscar la singularidad de la infancia en la literatura, la experiencia de la infancia, es decir, cómo percibe el mundo un niño, cómo vive ese niño en el mundo, y hacerlo de tal modo que desborde cualquier categoría del tiempo y del espacio y permanezca, si acaso fuera posible, en algo que vamos a llamar el reino de la percepción, no en el reino del concepto, en el reino de la percepción. Lo voy a hacer como lector, no como investigador, y eso significa que este trabajo que les voy a presentar está inconcluso por definición antes de comenzar, o puede ser infinito por su propia materialidad. Deriva de una biblioteca anterior a cualquier pregunta, cualquier hipótesis. La lectura no en búsqueda de conceptos, sino, David, de subrayados que ocurrieron a lo largo de mi vida como lector, y por lo tanto sin categorías previas, sino entre penumbras y enceguecimientos. Y la literatura, porque nos hemos acostumbrado demasiado a la vida hacia adelante. Un niño crece, deja de ser niño, trabaja día y noche, se muere. Una niña se hace mujer, viaja, escribe, desfallece en el intento, muere. Una respiración curiosa nos impulsa a los sueños después, a las ideas después, al descanso después. Pero después no queda magia, no hay tiempo, la vida se aplana y se estrecha en el último extremo. La vida hacia adelante es una quimera cuyo sentido demora en comprenderse, pero al hacerlo,
En ese extraño instante en que nos damos cuenta que la vida no era hacia adelante, sino hacia los costados, el sinsentido nos viste con ropas ya muy mojadas, como le pasó a Ilan, y con ropas ya luctuosas. Hay algo que va a aparecer aquí permanentemente, que conmueve, que atrae, que perturba, que sacude, que hay, no que es, que no comprendemos ni comprenderemos nunca de la infancia. ¿Cómo percibir la infancia si se desvanece? Se trata de la memoria o de una ficción de la memoria. En su conocida canción Para ser niño, Peter Handke escribe: ¿cómo es posible que yo, el que yo soy, no fuera antes de existir y que un día yo, el que yo soy, no sea más ese que ahora soy? Clarice Lispector lo escribe de este modo tan crudo, tan bello. ¿Cómo conocer alguna vez a un niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore y recién entonces estará a mi alcance. Allá está él, un punto del infinito. Nadie conocerá su hoy, ni siquiera él mismo. Un día lo domesticaremos como humano y podremos dibujarlo. O como lo dice Yasmina Reza, ¿dónde está la infancia? De entre los días transcurridos y vividos, de vez en cuando debería brotar una imagen luminosa, una fulgurante reminiscencia. Eso es lo que cierta literatura quiere recuperar, algo imposible, impensable de esta experiencia, la atmósfera de la soledad, la vitalidad, el ensueño. No solo el regreso imposible a un tiempo mítico, sino el apego al olor, al color, al sabor, lo que te toca la piel, los sonidos indescifrables, esa mordida del tiempo, ese tiempo en que nada era serio ni grave, pero todo lo era. Y por ello la literatura insiste en escribir a través de ese lenguaje de la memoria, donde encuentra algunos gestos. Y esos gestos los escribe, como dijo Manuel de Barros, en una lengua equivocada. Para volver a la infancia, decía el poeta brasileño, los poetas tendrían que reaprender también a errar la lengua, porque las cosas que no tienen nombre son más las pronunciadas por los niños. Habrá, decía, que usar algunas palabras que todavía no tengan idioma, pues el inicio de la voz tiene el formato del sol. En ese reaprender a errar, a equivocarse, para regresar a una existencia tan finita como infinita, la literatura muestra territorios, zonas, pasajes, travesías, por donde atraviesa la infancia en su destino final de recuerdo o de olvido. Y hay que encontrar la disonancia entre la inocencia y la astucia, entre el tiempo libre y el tiempo muerto, entre el mundo a los pies o el mundo demasiado lejano, la infancia que se hace y la que se deshace, la infancia de la guerra, la del tiempo sin medidas, la de otros tiempos. Se trata, sí, de la memoria, de nuestra memoria. Dice Christa Wolf, mucho se ha investigado sobre la memoria de la infancia. Sabremos poco mientras no sepamos lo que ocurre en ese plano. Mientras ignoremos el origen de ciertas asociaciones infantiles que van a acompañarnos durante toda la vida, mientras nos preguntemos si el lugar natal del hombre es una ciudad, una madre, un país, o el recuerdo que de ello se conserva, mientras no sepamos a dónde ir para buscar nuestra propia historia.
Habrá una tensión irresoluta, una ambigüedad al acecho en esta memoria. Así lo ha relatado el premio. En boca de un personaje en la escuela. La infancia, dice la enciclopedia de los niños, es un tiempo de dicha inocente que debe pasarse en los prados entre ranúnculos dorados y conejitos, o bien junto a una chimenea absorto en la lectura de un cuento. Esta visión de la infancia le es al personaje completamente ajena. Nada de lo que experimenta, ya sea en su casa o en el colegio, lo lleva a pensar que la infancia sea otra cosa que un tiempo en el que se aprietan los dientes y se aguanta. Lo voy a decir de este modo. Un niño es como un pensamiento que une lo infinito con lo finito. Un niño ve similitudes entre las cosas o entre las personas como aquel que tiene todavía la posibilidad de comparar, la mejor posibilidad. Sus comparaciones, dice Peter Hanke, son las más precisas. De un niño que establece similitudes se puede uno fiar. Muchos contamos las cosas que nos ocurrieron de niños como si éstas tuvieran ya de por sí la fuerza de una prueba. Eso me pasó en la infancia. Por eso ese relato de la infancia, ese relato de la memoria de la infancia, lo voy a plantear como una suerte de paisajes o pasajes a través de pasadizos. Como se hubiera encontrado en estas tres palabras tan cercanas, pasadizos, pasajes y paisajes, algo de las atmósferas de lo que quiero contar. Es cierto también que podríamos renunciar a todo esto, irnos a cenar y comenzar y acabar con los diarios de Kafka, allí donde dice: soy un niño, ¿a qué viene tanta ceremonia conmigo? Después de volver a leer aproximadamente unas 30, 35 novelas para este trabajo que me voy a recordar toda la vida, he aquí los pasajes, pasadizos y paisajes con los que me he encontrado. Primero, venir al mundo, nacer, crecer, la ingenuidad, la indefensión, la blancura, el alumbramiento, la iluminación, lo natural, lo salvaje. Primera atmósfera. Peter Hanke, en su obra de teatro, Mea Culpa, lo relata así: vine al mundo, llegué a ser, me engendraron, me crearon, me dieron a luz, me anotaron en el registro civil. Me movilicé partes de mi cuerpo, moví mi cuerpo, me movilicé en el mismo lugar, me movilicé fuera de ese lugar, me moví de un sitio a otro, tuve que moverme. Moví mi boca, comencé a pensar, me hice notar, grité, hablé, escuché ruidos, provoqué ruidos, emití sonidos, emití tonos, pude hablar, pude gritar, pude callar. Miré, vi objetos, designé con el mismo nombre figuras parecidas, aprendí las palabras, aprendí los verbos, aprendí la diferencia entre ser y haber sido, aprendí los sustantivos, aprendí los posesivos, aprendí la diferencia entre mío y tuyo. Me he convertido en sujeto de oraciones, me he convertido en complemento de oraciones, me he convertido en el sujeto y el complemento de oraciones principales y oraciones accesorias. Me he convertido en un mover de labios, me he convertido en una serie de letras. Dije mi nombre, dije yo, me arrastré en cuatro patas, caminé, aprendí a hacer mis necesidades sin ensuciarme la ropa, aprendí a controlar mi cuerpo, aprendí a dominarme. Georges Perec tiene un libro llamado Nací,
y durante todo el libro le da la vuelta a esta frase, nací, y empieza y dice, nací. Lo primero que se observa es que una frase semejante ya está completa, forma un todo, nací, punto. Es difícil, por otro lado, imaginarse un texto que comenzara así, 2 puntos, nací. Pero es un hermoso comienzo que requiere precisiones, muchas precisiones, casi, les diría, toda una historia, o para mejor decir, nací, coma, empieza la vida. Alfred Polgar, el cuentista más amado por Kafka, tiene un cuento llamado El Niño, donde salvo él que nace, todos los demás están felices de la vida, menos el niño. Y en un largo cuento termina mostrando qué hemos hecho con ese sujeto que hasta hace poco era un eterno inmortal. Ahora que ha nacido, ya es un pobre mortal como todos nosotros. Por eso, dice Polgar, el niño llora, porque lo primero que se da cuenta es que ya no es inmortal. Segundo pasaje. Tardé 10 minutos con el primero, no llegamos. Segundo pasaje, atmósfera, felicidad, infelicidad, dicha desdicha, potencia, impotencia, invención como libertad, el sueño y la pesadilla. Hay un escritor sueco que, como todos los escritores suecos, se suicida. No lo registren eso, por favor. Este sí que se ha suicidado allá por 1947 y antes de suicidarse dejó escrito: a inventar se empieza pronto, luego en la mayoría de los casos te arrebatan el hábito. El arte de ser inventor consiste, pues, en no permitir que la vida, la gente o el dinero te arrebaten, entre otras cosas, el hábito de inventar. Y para justificar esta frase, el propio Stig Dagerman, de él se trata, tiene un precioso cuento que me parece que para esta hora le vendría muy bien a David y demás, que es matar a un niño. Se puede poner otro tipo de cara, pero en este caso se llama el relato Matar a un niño, y lo interesante del relato es que en el primer párrafo sabemos que un niño se va a morir dentro de exactamente 7 minutos. Por lo tanto, tenemos 4 páginas por delante donde el autor, de una forma magistral, va a volver 7 minutos atrás y va a mostrar la fantástica felicidad de todos los involucrados en la muerte del niño. Terrible. Ese niño, un domingo de mañana, sale de su casa porque sus padres le piden que compre el azúcar o que vaya a buscarlo a lo de la vecina, y por fin el feliz cruza o está por cruzar la ruta que cruza el pueblo. 7 minutos antes hay un matrimonio feliz que en luna de miel está recorriendo la ruta por sus balnearios y que no sabe que de aquí a 7 minutos va a atropellar a un niño. Nadie sabe que ese niño va a morir y todo el mundo está feliz. La imagen es la siguiente: la vida está construida de manera tan despiadada que 1 minuto antes de que un hombre feliz mate a un niño, ese hombre todavía es feliz. El niño todavía es feliz. Los padres todavía serán felices. Quiere decir que de alguna manera en esa atmósfera de dicha y desdicha, felicidad e infelicidad, solo tenemos 7 minutos. Corre por nuestra cuenta, si adelantamos el reloj o lo retrasamos un poco, pero tenemos 7 minutos de vida. Por las dudas, yo uso edulcorante. En la desdicha, Yasmina Raza
una escritora francesa rusa, en un libro llamado Una desolación, cuenta cómo un padre aborrece de su hijo porque su hijo es feliz y le parece la peor de las herencias. Ser feliz en esta época, despreocupado, indiferente, y lo odia durante toda la novela. Lo odia durante 173 páginas. Y en un momento recuerda el momento en que más odió a su hijo y fue aquí. De niño, durante meses, te arrastraste a mis pies para tener un perro. ¿Te acuerdas? Te arrastraste durante meses, lloraste, suplicaste, insististe una y otra vez. Yo decía que no, era categórico. Tú seguías suplicando. Un día pronunciaste la palabra hámster. Habías canjeado un perro por una rata. Dije que no, hámster, y me encontré con la palabra pez. Ya no podías caer más bajo. Tu madre me convenció de que dijera que sí. Tuvimos el acuario. ¿Fuiste feliz con el acuario, habiendo querido un perro? Me diste pena, muchacho, en tu felicidad de pescado. Agatha Christoph, que no es Agatha Christie, sino una escritora húngara, escribe una novela que ya fue llevada al cine, llamado Klaus y Lukas, donde una pareja de hermanos intentan formarse a ellos mismos en ausencia de adultos que los quieran. Su madre muere en la guerra, su abuela es hipócrita, y entonces ellos se entrenan para no sentir dolor en la vida. Y el relato dice así: la abuela nos pega a menudo con sus manos huesudas, con una escoba o un trapo mojado. Nos tira de las orejas, nos da tirones del pelo. Otras personas también nos dan bofetadas y patadas. No sabemos muy bien por qué. Los golpes hacen daño, nos hacen llorar. Las caídas, los arañazos, los cortes, el frío y el calor también son causa del sufrimiento. Decidimos, porque estamos solos, endurecer nuestro cuerpo para poder sufrir. Nosotros mismos, abuela, ¿se habéis pegado? ¿Por qué? Por nada, abuela, no te preocupes, es un ejercicio. Un ejercicio. Están completamente chiflados. Bueno, si eso nos divierte, no. Nos golpeamos el uno al otro y nos vamos diciendo a cada golpe: no duele. No duele. Nos cortamos con un cuchillo el muslo, el brazo, el pecho y nos echamos el alcohol en las heridas. Y ya no sentimos nada. Es otro quien siente dolor, otro el que se quema, otro el que se corta. Nosotros ya no lloramos. Cuando la abuela está enfadada y grita, le decimos: no grites más, abuela, y péganos de una vez. Y cuando ella nos pega, decimos: más, abuela. Mira, te ponemos la otra mejilla, como dice en la Biblia. Péganos en la otra mejilla, abuela. Y ella responde: idos al diablo con vuestra Biblia y con vuestras mejillas. Tercer pasaje. Entrar a la lengua, la bendición y la maldición del lenguaje, obediencia y desobediencia, el pasaje de lo materno a lo paterno, de lo natural a lo cultural, de lo ventral a lo jurídico. Voy a tomar cada vez menos ejemplos. Lamento haberme excedido y no darme cuenta del tiempo que tenemos, y leerles simplemente de una novela llamada Niña de todos los países, de Incan Ken, el siguiente relato. Atraje las tortugas hacia mí. La señora del nido de pájaros como sombrero me preguntó una vez: ¿cómo se llaman tus tortugas? Yo contesté: tortugas. Es que no les has puesto nombre. Ya tienen nombre. Se llaman tortugas.
No, la señora del nido de pájaros no lo comprende. Se llaman Tortuga 1 y Tortuga 2. No has heredado la fantasía de tu padre ni tampoco la verdadera fantasía infantil. Yo, dice la señora del nido de pájaros como sombrero, llamaba a mis canarios Johannes y Charlotte. ¿Por qué tienen que llamarse mis tortugas? Dije Johannes y Charlotte. Entonces ella dijo, pero tienes que llamarlas de algún modo, hablar con ellas. ¿Cómo les diriges la palabra? Entonces yo no contesté. Era una estupidez. Las tortugas no son perros a los que se pueden llamar. No oyen nada. Las tortugas necesitan comida y a cambio viven. Caminan despacio a mi alrededor y hacen ruido con las patas cuando estoy sola en la habitación. Pasaje 4. Hipérbole, día y noche, claridad y oscuridad, el mundo abierto, incierto y despiadado, la humillación y la hipocresía. Paso páginas. Víctor Hugo, en Los Miserables, tiene un cuento que se llama La niña sola. En ese relato narra la travesía de una niña llamada Cosette, lindo nombre para tortuga por otro lado, a lo cual la abuela, porque claro, como ustedes saben, en el siglo XIX no había padres, había abuelos en la literatura. La abuela la manda a buscar agua al final del camino. En ese transcurrir por el bosque, Cosette se siente contenta bordeando las casas, encontrando personas, pero claro, a medida que va avanzando en el bosque, las tinieblas se hacen más espesas, va perdiendo su serenidad, y en ese breve trayecto, de luz de día a luz de tarde a luz de noche, se pone en juego toda la hipérbole de la infancia. Un mundo en principio luminoso se va transformando poco a poco en algo más lúgubre, en algo más desierto. La niña deja de caminar y corre por temor a la oscuridad, por miedo a las figuras horripilantes que cree ver entre la maleza y las ramas. Pareciera ser como si la infancia de Cosette dependiese de la duración de la luz del día, se extinguiese delante de la primera oscuridad. Abrumada, la niña del relato de Víctor Hugo solo piensa en huir, o mejor dicho, en retroceder, en regresar a las lámparas encendidas de las casas, como si fuera la única forma de dar fin a su congoja. Y el retorno por el camino ya no es el mismo, ya no puede serlo, porque en 3 páginas ahora carga con el peso del cubo de agua que en cierta manera es el peso de una existencia que a su vez carga con la sensación de haber perdido su infancia, de haber envejecido sin quererlo. 5. Las atmósferas. Jugar, trabajar, tener o no tener tiempo, esa es la cuestión. David Warner tiene un libro fantástico que se llama Cosas de niños. Y en uno de esos relatos escribe acerca del crecimiento. Cada día soy más mayor, dice la niña, y yo me acuerdo de cuán inconcebible me parecía llegar a ser adulto algún día. No podía creer que pasara el tiempo. Todo avanzaba con una lentitud terrible, como si no se produjera ningún cambio. ¿Cuánto has crecido?, decían las tías. No, qué grande estás, se emocionaban. Crecer parecía ser algo por lo que uno debía ser elogiado. Algo digno de recompensa y gratificación en forma de chocolate, pequeñas sumas de dinero o helado. Crecer significaba hacerse mayor, madurar por fin. Cumplir 5 años, 6 años, ir a la escuela, tener 10 años, 12, por fin, poder sentarse delante en el coche, tener 14, 15, 16. Eso es todo. Las tallas de ropa infantil son una unidad de tiempo. Pronto, la niña mide 110 centímetros de alto. Había olvidado que los centímetros son también una unidad de tiempo. Y la niña
un cronómetro. 6. Educarse, entrar al mundo, a cierto mundo, endurecerse, aprender, escribir. La novelista Carolina Sanín, colombiana, en su novela Los niños, retrata a un niño huérfano que aprende a escribir de la siguiente manera. Fidel copió las letras que ella dibujó y entendió que debía pronunciar el sonido de cada una sin interrumpirse, empezando por la primera. Aprendió a leer su nombre, pero luego sintió una inquietud parecida a la que le causaban las ballenas de los cuentos. Cada letra hacía su sonido o lo decía. ¿Cómo hacían las letras para sonar si estaban ahí quietas? ¿Acaso chocaban unas contra las otras sin que nadie lo viera? Había que dibujarlas pegadas unas a las otras, golpeándose para que sonaran. ¿Qué era leer? ¿Qué era? ¿Cómo así que su nombre era una palabra? ¿Dónde estaba la palabra de verdad? Nicole Krauss en La Gran Casa refiere sobre las materias que nos dan y las materias que siempre nos deben en la escuela. Y dice, ¿cómo es que siempre había asignaturas de historia, matemáticas, ciencias y sabe Dios qué otras materias por demás inútiles y olvidables que enseñaba usted a los estudiantes del séptimo curso año tras año, pero en cambio jamás nos enseñó nada sobre la muerte? ¿Cómo es que no había ejercicios, ni libros de texto, ni exámenes finales sobre la única asignatura realmente importante? 7. Leer, buscar el mundo, otro cierto mundo, enternecerse, desaprender. Como saben, fue Marcel Proust el que escribió En busca del tiempo perdido, esa imagen de la siesta, esa imagen de retirarse a leer, esa imagen que no quiere ser interrumpida, esa imagen que relaciona al niño con los libros de una manera absolutamente tierna y no como ahora, en fin. La cena lo interrumpía y él se quería comer un bocado todo porque lo que quería era volver para terminar ese capítulo interrumpido. Y es, a mi modo de ver, Goran Petrovic, en su libro Diferencias, el que mejor narra esa experiencia infantil de la lectura. Se pregunta cómo leía en aquel entonces. A la medianoche simplemente me arrebataban el libro de las manos, porque por la mañana había que ir a la escuela. Pero yo, convencido de que hasta ese entonces a nadie en el mundo se le había ocurrido algo parecido, conseguí en la tienda de aparatos eléctricos, a escondida de mis padres y a falta de dinero para una lámpara de bolsillo, una pila cuadrada de un foco pequeño, el más pequeño que había. Por la noche la conectaba con el polo positivo y el negativo y seguía leyendo debajo del edredón, sofocándome por la falta de aire. Cada 10 minutos tenía que destaparme y respirar profundamente. Mucho tiempo después escribí sobre esto, comparando el mundo con el lugar donde solo se toma el aire para la literatura y el mundo de la literatura como ese lugar donde uno se marea. 8. Final. Recordar el venir al mundo, recuperar la atmósfera, intentar ser infancia en medio de la despedida, el comienzo de la ficción de la infancia. Dice Kafka en sus diarios, como parece que estoy completamente acabado, el año pasado no estuve despierto más de 5 minutos, no me queda sino desear cada día o bien desaparecer de la tierra o bien empezar desde el principio como un niño pequeño. Esa ilusión de volver a ser
el niño pequeño o ya desaparecer para siempre. Nuestra casa se va, dice una niña, cuando el tranvía avanza y todo lo que está delante de la ventana. Que luego tiene razón, el tiempo se lo lleva todo. Cierro los ojos, está oscuro y el mundo ya no está ahí. ¿Para quién o para qué más habría de estar si mamá y papá están aquí para mí? ¿Acaso no lo he pensado alguna que otra vez? La niña saluda a todos los tranvías que pasan, todos los tranvías reciben su despedida. Alguna vez se le olvida porque tenemos que cruzar una calle, se pone a llorar y solloza. No he podido saludar al tranvía. ¿Y si ahí adentro van amigos? Pregunta la niña cuando pasa un tren por debajo de nosotros, que estamos en el puente, y a mí mismo me surge la idea de que todas las personas deberían ser amigas, o podrían serlo, al menos, y me acuerdo de la convicción infantil de que todo el mundo podría conocerse y llevarse bien. Termino con Virginia Woolf en sus momentos de vida, cuando dice: ¿cuánto daría por recordar una sola frase suya, o el tono de su voz clara y redonda, o la visión de su hermosa figura tan erguida y precisa, y su larga y vieja capa con la cabeza un poco ladeada, algo levantada, de manera que sus ojos miraban recto a la cara? Vamos, niños, solía decir inmediatamente después de su última y fantástica despedida. Y uno de nosotros agarraba su paraguas y otro la tomaba del brazo y uno, naturalmente, se quedaba con la boca abierta. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daríamos? Muchas gracias. No, simplemente me parece bien esa relación que haces entre amor y responsabilidad, especialmente porque yo me estaba refiriendo a una figura paterna, que era la del personaje de la película La vida es bella, pero no en todo caso hace falta el amor para asumir esa responsabilidad. Quiero decir, en nuestra función como docentes, en aquellos lugares que nos toca estar cumpliendo ese rol, no hace falta el amor. Para mí, sí, siempre hace falta la responsabilidad respecto del niño, ¿no? Pero no serían, por supuesto, incompatibles. Hoy es muy difícil trazar una línea divisoria tan clara entre filosofía y literatura desde el momento en el cual ambas se han vuelto profundamente autobiográficas, ambas. Y en ese sentido, mencionaba a Schopenhauer, pero Nietzsche con sus escritos autobiográficos de la juventud, o cualquiera de los filósofos que nos resuenen, también han construido ficción a partir de la autobiografía, de tal manera que el relato sobre la infancia, que yo lo considero aquí literario,
trabaja también, ordena también filosóficamente. Y estas zonas por las que he tratado de pasar no son categoriales en ese sentido, no son especulativas. No se trata ahora de llenar cada una de las 8 porque pueden ser 20 o pueden ser mucho menos, con más ejemplos. Es infinito. Si de verdad uno baja la biblioteca, la autobiografía filosófico-literaria, bueno, depende de cómo lleguemos a fin de mes, digamos. Pero en general está llena de guiños en este sentido, está llena de guiños. Y creo que esa relación entre filosofía y literatura se da claramente por la narración autobiográfica, que es hoy una novela, ensaya tal como un filósofo ensaya. Exactamente, es imposible desprenderse de eso. Cuando hablaba de la importancia de la escucha referida al niño, ¿qué pasa cuando tampoco hay escucha para ese docente en el sistema educativo y de alguna forma se vuelve un niño desprotegido tal como lo planteaba? Digamos, ¿qué pasa cuando el niño no es escuchado porque el docente tampoco es escuchado? Bueno, cuando hablábamos del problema del reconocimiento, decíamos que era un problema que no solo tenía que ver con el mundo de la infancia, con niños no reconocidos, sino que podía haber adultos no reconocidos, y eso tenía efectos también en la manera en que ellos podían desenvolverse en la función, ¿no? O sea que el reconocimiento viene a ser el motor del compromiso. Por eso cuando hablamos nosotros que nos ocupamos de la formación ciudadana, cuando trabajamos en capacitaciones, sería imposible pedir compromiso si no existe la valoración. Es decir, ¿por qué yo voy a participar de algo si lo que yo puedo dar vale nada? En definitiva, el amor propio, que me gusta más que la palabra autoestima, es aquello que motoriza el compromiso. Y lo mismo le puede pasar a un adulto que no está siendo reconocido, que no está siendo visto, que no está siendo escuchado. Sí, hay una pregunta. No sé. No, solamente una referencia que podríamos llamar bibliográfica de un trabajo que hizo Perla Selmanovich que se llama Contra el desamparo, que es un artículo en realidad de una revista, pero se puede encontrar por internet. Ella lo hace desde su posición de pedagoga, pero también de psicoanalista, ¿no? Marcando esta idea de la vulnerabilidad del niño como una vulnerabilidad estructural, mientras que las fragilidades adultas pueden tener que ver con los contextos y con el modo en que hayamos podido constituirnos finalmente como adultos, ¿no? Pero en esa fragilidad infantil está una fragilidad estructural en el sentido de que está en constitución, y entonces hay una diferencia que me parece esencial y que es la que reclama justamente nuestra responsabilidad de amparo, diría Perla Selmanovich, ¿no? Contra el desamparo significa no desistir de ese lugar que nos toca como adultos para ayudar a esa constitución. Cuando mencionaste la palabra,
A mí es una de las palabras que más me gustan, la fragilidad. La verdad que es una de esas palabras que, si yo la quito de la debilidad, de la minoridad, de la falta de apoyo, me parece que la fragilidad abre una puerta a la percepción y a lo sensible que de otra manera no podría ser. Yo creo que perdemos la fragilidad. Que uno de los pasajes que acá yo comento es el de endurecerse, ¿no? Como si ese fuera un pasaje necesario, y creo que lo que va de la fragilidad al endurecimiento es la pérdida de cierta capacidad sensible. No lo estoy pensando en los términos que la amiga Perla lo está pensando, sino en los términos de sentirse desnudo, de sentirse limitado desde el punto de vista de no poder comprenderlo todo. Me parece que hasta podría ser una virtud con el paso del tiempo. A mí, cada vez que alguien me ha dicho me siento frágil, me dan ganas como de conversar. En cambio, cuando alguien me dice estoy endurecido, buenas tardes. Así que me parece que depende del ejercicio cómo resuenan las palabras. Como a él le toca la cinematografía, aquí ahora digo, y a mí la literatura, a mí me resonó de otra manera. Recordando otra película, la película coreana Camino a Casa, de una señora muy mayor, una viejita, a quien la hija le trae a su nieto para que pase un buen tiempo en una casa de campo, es una mujer del mundo rural. Por supuesto que esa viejita es frágil, es muy frágil, ¿no? Es una viejita que se está por morir, tendrá 95 años, no sé cuántos años tendrá. Ahí sí estaría bueno pasar la foto de la viejita para que vean quién es. Es frágil